Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, bienvenidos a este último martes del mes de noviembre. Gracias por su sintonía a este programa Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les saluda en compañía de Rubén Polanco, quien está en la móvil, y Pastora Portugal aquí acompañándonos en el estudio. Recordemos que no comunica bien el que mejor habla, sino el que mejor escucha. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. No sé si les ocurrió a ustedes, pero yo esta mañana me asomé al balcón de la casa y me topé con Londres. Estaba la ciudad de Panamá entre neblina. Completamente llena de humo. Yo pensaba que era otra cosa, pero no, resulta ser un incendio que hay en los alrededores de Cerro Patacón, el vertedero que atiende a la ciudad de Panamá y San Miguelito. Vamos a escuchar en voz del coronel Ángel Delgado de los Bomberos qué es lo que está sucediendo. Él le concedió una entrevista a los amigos de Telemetro, pues, y nos han facilitado esta posibilidad de comunicárselo a ustedes. Escuchemos. A las 7 de la noche de ayer se registra un incendio cercano al Cerro Patacón, pero es en la comunidad entre Cunanega y Cárdenas, un vertedero improvisado que lamentablemente, pues, por las características que vimos en el área, pudo haber sido provocado. Este incendio se trabajó básicamente toda la noche, hasta eso de la 1 de la mañana aproximadamente, cuando se cierran las operaciones. Sin embargo, sabemos que por la acumulación de gases hay algunos focos secundarios de fuego que todavía pues han emanado algo de humo, y es lo que estamos viendo en la ciudad. Se está enviando nuevamente personal fresco al área para seguir las labores, pero es importante destacar que no es en el perímetro del Cerro Patacón. El Cerro Patacón en estos momentos no mantiene ninguna novedad, se tiene comunicación con la autoridad de aseo por cualquier situación. Ellos tienen sus supervisores e inspectores cercanos al punto haciendo recorrido, pero ya en días anteriores habíamos tenido la misma situación en este sector, ya que aparentemente pues las personas que buscan algún tipo de residuo o de material en estas áreas controlaban ellos propiamente el fuego. Sin embargo, ahora se extendió a ciertas áreas donde hay llantas, y sabemos pues que ya esta combustión es mucho más fuerte, lo que necesitó pues la presencia de unidades del Cuerpo de Bomberos. Así que esa es la situación que tenemos hasta el momento. Evidentemente, por las temperaturas bajas, el humo se condensa un poco, y por eso se ha distribuido en cierta parte de la ciudad, sobre todo la Ricardo J. Alfaro y algunos puntos cercanos a este sector, y también en el corredor norte. Así que a los conductores a tener cuidado si hay baja visibilidad. En otra información, continúan las quejas de los pacientes de hemodiálisis por la falta de equipo para sus tratamientos, mientras que el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, asegura que en ningún momento se ha suspendido la atención a los pacientes e informó que se acelera la instalación de nuevas máquinas para mejorar el servicio. Según Mon, la Caja de Seguro Social logró el fin de semana que el actual proveedor, cuyo contrato está por vencerse, se comprometa a reparar las máquinas que se han dañado en los últimos días, Pastora. Y en otra información, el diputado Jonathan Vega informó en su cuenta de X que ayer presentó formal denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por el presunto delito de peculado relacionado con la contratación de carros cisternas para la distribución de agua potable realizada por la anterior administración del IDAN. Rubén, ¿tienes algo por allá? Sí, el diputado Vega también le pidió al actual director del IDAN, el señor Rutilio Villarreal, a través de esta red social, que cuando vaya a la Comisión de Presupuesto a pedir dinero para pagar la deuda de los carros cisterna, se asegure de diferenciar en la lista de empresas proveedoras a esta que es motivo de denuncia. Bueno, ya lo ha mencionado el diputado Vega en sus intervenciones en la Comisión de Presupuesto,
La empresa está relacionada al exdiputado Edwin Zúñiga. Tremendo eso. Así es. En otra información, el Ministerio de Ambiente dice haber investigado el incidente reportado en Punta Rincón, en Donoso, confirmando que fue un fenómeno natural puntual causado por inanición y también por competencia por alimento entre los peces y que no tiene relación alguna con la contaminación ni actividades humanas. Se acusaba era la minera de estar contaminando esa área de Donoso, del mar, con cianuro, lo cual fue totalmente descartado por el Ministerio de Ambiente. Ya finalmente, para entrar en materia, porque el tema de hoy va a ser el Seguro Social otra vez, los diputados de la Comisión de Salud aprobaron un documento en el que solicitan que mediante el programa Excel se le hagan llegar informaciones relacionadas con los informes actuariales de esta entidad, correspondientes a los años 21 y 22. La medida se da en virtud de declaraciones hechas por el diputado Cristiano Adames, quien señaló que la Asamblea Nacional no puede tomar decisiones sin conocer información importante para las presentes y futuras generaciones, Rubén. Sí, así es. Bueno, también sobre este tema, la Comisión de Salud aprobó ayer una resolución en la que se modificó el numeral 5 del reglamento previamente aprobado antes de iniciar este debate de las reformas electorales, en donde deciden que a partir de hoy, en el periodo de consulta ciudadana, se atenderán a 40 personas en días hábiles, en lugar de los 32 participantes que se había estipulado diariamente. Bueno, esto también es como un poco para tratar de salir más rápido de la lista que hay, porque resulta ser que todos los días dicen hay 32 en lista para ser escuchados, y cuando van a ver, si acaso, los días que más reciben opiniones son de 20 personas. Siempre son 18, 16, 15, 14, y así se han ido todos los días. Hay muchas personas que se han anotado para participar y no en este primer debate y no asisten al momento en que son llamadas. Incluso los diputados en ocasiones han dicho, si hay alguno de los que esté en lista, pero que se haya registrado, pero que no esté en lista para ser escuchado hoy, puede venir al estrado y participar, y de hecho se ha hecho así para ir avanzando. Así que esa es la situación que se da en el periodo de participación ciudadana, en el primer debate de las reformas a la Caja de Seguro Social en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Casualmente hoy vamos a tratar de discutir estos asuntos, a ver qué se puede mejorar en cuanto a la mecánica de participación. Es lastimoso que si te anotaste, tienes algo que decir, alguna propuesta que dar con respecto a los aspectos más importantes de la ley y no asistes, ¿no? Eso es lastimoso. Lo importante que es no retrasar esto más allá de lo posible, porque sabemos que era casi imposible lograr la discusión de todo el proyecto en el tiempo estipulado, pero si además de eso lo atrasas por estas nimiedades de asistencia y de incumplimiento, la cosa se agrava. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver cómo podemos entender esta ley mejor para poder opinar sobre ella. Vamos a la pausa, Arsenio Samaniego allá en Controles, y regresamos de inmediato para atender a nuestros invitados. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. ¿Sabías que muchos de los jabones que utilizas para lavar están llenos de químico y suelen ser muy fuertes para la piel, que hasta llegan a resecarla? Por eso, si quieres saber de algunas recetas naturales de limpieza, efectivas, económicas y ecológicas, sigue escuchando. Primero, un limpiador multiusos. Para esto necesitas una taza de vinagre blanco, una taza de agua y 10 gotas de aceite esencial de limón o lavanda. Esta es opcional. Esta mezcla es un atomizador y limpia superficies como mesas, vidrios y encimeras. Segundo, un desengrasante natural. Para esto necesitas una taza de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de jabón líquido y agua caliente, lo suficiente para formar una pasta. Esto lo puedes aplicar sobre hornos o estufas. Deja actuar 15 minutos y frota con una esponja. Tercero, limpiador de vidrios. Para esto necesitas una taza de agua, media taza de vinagre blanco y una cucharada de alcohol isopropílico. Rocía sobre los vidrios y seca con papel periódico o un paño de microfibra. Dejará tus vidrios totalmente limpios.
cuarto, un desinfectante para baños. Para esto necesitas media taza de bicarbonato, un cuarto de taza de vinagre blanco y 5 gotas de aceite esencial, el que tú quieras. Espolvorea el bicarbonato, rocea el vinagre y deja actuar 10 minutos y cepilla. Estas recetas son seguras, efectivas y amigables con el medio ambiente. Pruébalas. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en el próximo martes con M de Mujer aquí en Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La campaña arquidiocesana te invita a la gran rifa solidaria el 22 de diciembre y el 5 de enero. En cada rifa gana bonos de $500 mensuales en supermercado por un año. Boletos de venta en todas las librerías católicas del país, parroquias y arzobispado de Panamá a solo 10 balboas. Aprobado por la JCJ. Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Gracias, Arsenio, por la pausa. Tenemos ya en nuestras plataformas de Zoom al diputado Luis Eduardo Camacho. También nos acompaña Daniel Lombana, él es asesor legal del diputado Bexeray Richard, y al economista Eric Molino, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la APD. Todos están allí. Les voy a pedir su venia a los invitados para que escuchemos al menos un poco al ministro de Economía y Finanzas, el señor Chapman, en su intervención que hizo el fin de semana en la Asamblea. Él explicó algunos detalles que nos parecen demasiado importantes para dejarlos pasar a la audiencia, pero hay que decodificarlo luego porque está ciertamente pues en un lenguaje un tanto técnico a veces, y requerimos entonces la decodificación de ustedes, qué entendieron y cómo lo interpretan y qué comentario tienen al respecto. Permítanme, por favor, escuchar un poquito esto del ministro Felipe Chapman para luego entrar en la conversación. Adelante, Arsenio, para beneficio de los oyentes y de los invitados. Una mesa de 4 patas, que si se corta una de las patas se desequilibra. La mayor son los 966, la siguiente el aumento de los 3 puntos de cuota patronal o de empleador, y las otras 2 son un aumento en el rendimiento de los ahorros y la extensión de la edad de jubilación, que equivale se puede traducir a un aporte de dinero sin aportar dinero, porque al extender eso obviamente produce ahorros, si queremos. No se toca el aporte que tienen que hacer los trabajadores. Eso no forma parte de la propuesta, es importante destacarlo. Entonces, asumiendo esas variables, arroja un déficit que hay que financiar. Y de ahí se produce el número de los 966. Y usted bien ha mencionado, hay una deuda que, calculada al día de hoy, equivale a 76,000 millones de dólares, casi 80% del tamaño de la producción anual de este país. 20 y tantos mil millones de dólares de la deuda pública nacional, mayor a la deuda que todos los ciudadanos debemos al sistema bancario, a financieras, cooperativas, etcétera, para que tengamos el orden de magnitudes. Hay varias opciones. O simplemente financiar el flujo de caja, donde en un momento dado de la proyección va a llegar a representar más de 10,000 millones de dólares, o hacer un aporte estable a lo largo del tiempo, equivalente conceptualmente a la letra que pagamos para pagar una hipoteca a largo plazo. La diferencia es que los 966 no es mensual, es anual. Al día de hoy, yo le puedo decir a los contribuyentes que el Estado panameño puede financiar esos 966. Si se aumenta sin tocar ni un impuesto, sin elevar impuestos. Aquí no hay una propuesta fiscal, no hay una reforma fiscal ni tributaria planteada. Radio Hogar. Nuestros cálculos es que si se aumenta eso,
muy probablemente habría que hacerlo para producir más fondos, ¿verdad? Entonces, los 966 están primordialmente a lo largo del tiempo, su fuente principal de financiamiento viene de una de las ideas que se escuchó en la mesa, que venía de aumentar el aporte del Canal de Panamá. De allí, que ya escuchando lo que se decía en las mesas, vino la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, donde la propuesta del Ministerio fue eliminar que el excedente de los aportes del canal fuesen al Fondo de Ahorro de Panamá y fuesen directamente a la cuenta única del Tesoro de forma indefinida. Y lo que se aprobó es solo suspenderlo por 3 años. Yo no sabía cómo los números finales, cómo iba a estar, porque se estaban obviamente escuchando en la mesa, pero mi intuición me decía claramente, ya se había mencionado que se quería dinero del canal. Y se identificó, y esa fue la principal razón por la cual se presentó esa propuesta, que solo se aprobó por 3 años. Esa hoy en día va a representar una tercera parte, un poco más de una tercera parte de los 966, pero a lo largo de los años eventualmente lo va a cubrir en su totalidad y lo va a exceder. Los primeros años nos va a costar más y los primeros años vamos a tener que adoptar medidas adicionales, como por ejemplo, una de las medidas que vamos a tener que tomar es reconsiderar lo que se planteó también en octubre, de eliminar muchos beneficios legalmente establecidos que permiten pagar menos impuestos, que eso incluye créditos fiscales, incentivos, exenciones para empresas y personas, que si reconsideramos esa propuesta que se hizo en octubre, prácticamente que con esas 2 medidas cubrimos el 100%. Si en adición a eso tenemos éxito en simplemente reducir la evasión del ITBMS de una forma pequeña, no es nada ambicioso, 5 o 7 puntos porcentuales, lo cubrimos. O sea que los 966 es un número que mi responsabilidad como ministro de Economía y Finanzas es un rol fiduciario de cuidar dinero que no me pertenecen, que le pertenecen a ustedes y a los ciudadanos. Mal puedo estar de acuerdo con un número que yo sé que no es sustentable ni para los ciudadanos ni para quien nos financia, que es una parte importante que necesitamos ese financiamiento para pagar esos 52.000 millones de dólares. Respuesta corta, los 966 hoy en día se pueden cubrir y a lo largo de la vida el peso relativo de esos 966 van a ir disminuyendo. Sí, ministro, nada más para aclarar un poco. Sí, nada más, ministro, gracias por la respuesta. Simplemente para que conste en acta, como popularmente se dice por ahí, me gustaría que pudiese esclarecer ese monto del aporte de que va del canal, cuánto es. Y entiendo yo que lo que usted plantea es que una vez acabe esos 3 años que se planteó en la Ley de Responsabilidad Fiscal de los aportes del canal, que antes iban para el Fondo de Ahorro de Panamá, ahora van a ir para cubrir este déficit. Entiendo yo que se va a tratar de cubrir con la mejora de la evasión de impuestos, la mejora de la DGI, para que puedan recaudar un porcentaje un poco más alto para poder cubrir ese déficit. Entiendo que es así. Ahora bien, me gustaría conocer qué pasaría si pasan los 3 años, llegamos y esto es fácil. Esto es cuánta plata voy a estar aportando, dónde voy a sacar la plata. Entonces, llegan los 3 años, no se cubre ese dinero, no logran subir el porcentaje de evasión de recaudación para disminuir la evasión de impuestos que ustedes están estimando, y los panameños necesitamos ver de dónde vamos a sacar ese dinero. Yo me imagino que ustedes han tenido que pensar en esto, porque 100%. Bueno, a ustedes les toca estos 5 años, no sabemos quiénes van a venir los próximos otros 5 años, pero sí me gustaría conocer, porque es plata nuestra, en ese momento, qué acciones se tomarían, o bueno, yo pensando, ¿no? Sé que no estamos en el futuro, pero me imagino que usted, como buen economista y como bien lo ha dicho, persona que cuida los ingresos de todos los panameños, incluyendo el de usted y el de todos,
tuvo que haber pensado en su momento si no recaudamos tanto para esa fecha donde ya vamos a dejar de aportar al Fondo de Ahorro de Panamá, que también es importante, conste, que nosotros aportemos a ese Fondo de Ahorro, entendiendo de que eso es plata que nosotros tenemos ahí, salvaguardada o guardada para cualquier tema ya crítico de emergencia que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, me gustaría conocer eso, básicamente para que quede claro para los panameños. Es una discusión compleja y extensa, y veo que cada día me conoce mejor. De este ministro nunca va a escuchar una propuesta improvisada. Yo voy a hacer la tarea, y voy a hacer la investigación, y voy a hacer el análisis de una forma muy disciplinada, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Y lo que usted... Gracias Arsenio por este pequeño resumen que se ha hecho. Queríamos iniciar con el diputado Luis Eduardo Camacho, que me imagino estuvo ahí también este fin de semana, se documentó con todo lo que se habló allí. ¿Cuál es su criterio? ¿A qué conclusiones llegó? ¿Y qué se habló en la bancada de Realizando Metas con respecto al el camino que puede ir tomando esta ley, producto de esta discusión que se está dando? Le escuchamos, Luis Eduardo. Bueno, está claro primero que no estuve ahí porque no soy miembro ni de la Comisión de Salud, ni de la Comisión de Hacienda, ni tampoco soy parte de la jefatura de bancada y tampoco de la Junta Directiva, que es quienes entiendo fueron convocados, ¿no? Porque el resto de los diputados no fuimos convocados, pero distintamente esto le hemos estado dando seguimiento a estas llamadas consultas. Es un hecho público que yo no me siento ni me identifico con la metodología que se ha seguido para esta consulta y para este primer debate, pero bueno, es lo que se está dando, y lo que te puedo decir es que yo escucho al ministro Chapman plantear de manera responsable, pues, de hacer que él habla de 4 patas, pero se le olvida algo que es más importante para mí. Mira, nosotros podemos sacar la mejor ley de la Caja del Seguro Social que podamos, ya sea que aprobemos el proyecto que mandó el Ejecutivo, ya sea que lo aprobemos con modificaciones. La realidad es que indistintamente de la ley que nosotros saquemos en la Asamblea, si no aumentamos el crecimiento económico y con ello generamos plazas de empleo formales, la Caja del Seguro Social no va a salir de la crisis, porque la Caja del Seguro Social vive de los aportes de los cotizantes. Y la principal problemática que hoy tiene la Caja del Seguro Social es que los cotizantes han disminuido de manera sustancial. Entonces, para el tema de a corto y largo plazo, el tema de la Caja del Seguro Social, tenemos que, como país, generar el crecimiento económico y que el crecimiento económico, a su vez, se traduzca en la generación de plazas de empleo, pero no cualquier plaza de empleo, como la hay ahora en empleo mal pagado, sino plazas de empleo bien pagadas. Así que yo creo que es un elemento que parto por iniciar, porque, te repito, desde mi perspectiva podemos sacar el proyecto que sea de la Asamblea, el mejor que podamos sacar, pero esto no va a cambiar la realidad del seguro si no se atiende el principal problema que tiene hoy en día, que es la disminución de los cotizantes. Y eso no necesariamente lo contempla, lo va a generar el proyecto de ley. Ahora, otra realidad, mira, indistintamente del tema de la metodología, yo he planteado de que hay que revisar otras alternativas. Yo no estoy de acuerdo con aumentar la edad de jubilación, y eso lo he dicho de manera reiterada toda mi vida. Yo no he escuchado un argumento que a mí me convenza en este momento del por qué hay que subir la edad de jubilación, más allá del que decir que porque ahora la gente vive más, tenemos que subir la edad de jubilación. Y te reitero lo que siempre he dicho. Eso sería tanto como aceptar que la jubilación
es para pagar nuestro funeral y no para tener una época de poder sobrevivir decorosamente luego de cumplir con nuestra tiempo pues de trabajo, cuando seamos parte de la mano de obra económicamente activa. Sí. Sí que te dejo bien claro eso, y yo hoy tuve una entrevista en Telemetro y ahí yo planteé varias cosas que yo creo que hay que estudiar y que voy a incluso a proponer en la asamblea, para que, por ejemplo, en vez de aumentar la edad de jubilación, se considere, por ejemplo, grabar las transacciones interbancarias que actualmente no están grabadas, y que son billones de dólares que circulan por nuestro país dentro de una actividad que es fundamentalmente parte de la actividad comercial de los bancos. Entonces, si esa actividad le genera ingresos importantes a los bancos producto de esa actividad, la misma puede ser objeto de un gravamen que puede ser entonces incorporado de manera directa a la caja del seguro. ¿Ha pensado en una cifra, en un porcentaje específico del gravamen? No, es que el gravamen se determina en razón de establecer, por ejemplo, que es una renta gravable. Uh-huh. Esa renta gravable ya está básicamente los estándares de los impuestos del gravamen que se paga están establecidos en la ley. Lo que hay que hacer es que la actividad sea gravable. Actualmente no es gravable. Okay. Por ejemplo, mira, no es que, primero aclaro que yo no estoy pidiendo en que se grave a los plazos fijos, pero lo uso como ejemplo. Cuando tú tienes un plazo fijo, los intereses de esos plazos fijos no pagan impuestos, y eso tiene su razón de ser, porque la idea con esta medida es que el Estado busca incentivar a la gente para que ahorre. Pero en los bancos, por ejemplo, los bancos se prestan entre sí, y estas actividades, porque ¿cuál es la actividad de los bancos? Prestar plata. Prestar plata. Y si los bancos se prestan entre sí, pero esa actividad hoy en día no está grabada. Incluso me plantean, y es lo que estamos profundizando en este tema, que las transacciones internacionales entre los bancos que en otros países están grabadas, en Panamá no. Entonces ahí hay recursos, porque yo lo que sí siempre sostengo, que mira, todos somos el Estado, y el Estado en sí tiene que buscar la forma de buscar y rescatar la caja del Seguro Social, y en eso todos estamos convencidos que hay que rescatar la caja del Seguro Social. Pero el peso del rescate de la caja del Seguro Social tienen que cargarlo los que más tienen, no los que menos tienen. Porque el Estado somos todos, no es que uno sí, otro no, el Estado somos todos, ciertamente. Claro. Pero el peso del rescate de la caja del Seguro Social debe cargarlo aquellos que más tienen. Por eso yo he estado planteando alternativas al respecto de ese tema. Y te quiero agregar que yo planteo, como al igual que todos, yo pondero lo siguiente. Uno, el Ejecutivo jugó su rol, y la mayoría de la gente lo reconoce. ¿Cuál es el rol del Ejecutivo? Entender que había un problema, entender que no se puede seguir postergando la solución al problema, o intentar buscar la solución del problema, presentar una propuesta. Ese era el rol del Ejecutivo. ¿Cuál es el rol ahora de la Asamblea? El rol de la Asamblea no es, como dicen algunos diputados, agarrar y pedirle al gobierno que se lleve el proyecto porque no nos gusta. No, este no es el rol de la Asamblea, porque este no es, por ejemplo, un contrato ley que la Asamblea solo puede votarlo a favor o en contra. Ni esto es la ley de presupuesto, que la Asamblea solo puede votar a favor o en contra. Esta es una modificación a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, en donde la Asamblea, luego de recibir el proyecto, tiene que jugar su rol. ¿Cuál es el rol de la Asamblea? Generar las discusiones, generar las consultas, hacer los análisis, aprobar lo que se considere es correcto, modificar lo que se considera se puede modificar, y rechazar lo que se debe rechazar. Claro. El rol de los diputados. Pastora, nosotros podemos recibir nuestra responsabilidad. Pastora Portugala tiene una pregunta. ¿Es al diputado Camacho? Camacho, sí. Okay.
Gracias, licenciado Camacho, diputado Camacho, por estar con nosotros. Quería preguntarle, porque usted habló sobre los cotizantes, que la Caja de Seguro Social por disminución de cotizantes es parte del problema. ¿Y qué propone usted con respecto a los trabajadores independientes? No, no es parte del problema. El mayor problema que tiene hoy la Caja del Seguro Social es la disminución sustancial de sus ingresos producto de la disminución sustancial de los cotizantes. Así es. Crece el desempleo, no hay cotizantes. En cuanto a lo planteé en una entrevista anterior ahí, en donde tuvo el señor Nicoló y otra gente, yo estoy de acuerdo que hay que buscar mecanismos para que el sector informal que desee cotizar puede hacerlo, y haciendo esto de la manera más flexible, porque actualmente no es flexible. Pero te quiero decir algo. La informalidad, según las cifras que he escuchado, ronda actualmente por el 57%. Wow. Pero eso no quiere decir que ese 57%, todas las personas que están ahí, buscaron la informalidad por decisión propia, en razón de un emprendimiento. La realidad, la mayoría de la gente que hoy está en el sector informal es porque perdió su trabajo y tuvo que buscar una u otra manera para subsistir. Entonces, ese tipo de establecer un gravamen que es complicado o demasiado oneroso para gente que lo que está generando una actividad para sobrevivir, no me parece, hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con que los informales que buscaron eso por decisión propia puedan, y así lo quieran. Yo conozco muchos que me han dicho, mira, quisiera cotizar a la Caja del Seguro Social y para el tema de la jubilación, pero el proceso es tan engorroso que me lo hacen imposible. Y además lo que entiendo y he visto de que la cuota que tendrían que pagar los independientes en el actual proyecto, me hablan de que sería demasiado alta para las capacidades de los sectores, te repito, de aquellos verdaderamente informales, claro, no para que a la fuerza. Claro. Y yo creo que hay que hacer una separación de eso desde mi perspectiva, y siendo realista. Por supuesto. No sé si contesto la pregunta. Gracias, licenciado. Tenemos también con nosotros a Daniel Lombana, él es asesor legal del diputado Bexeray Richard, quien ha estado interviniendo en otras ocasiones en comentarios al respecto de esta ley. Don Daniel, con todo lo que ha escuchado esta mañana aquí en Zona 8 de Radio Hogar, coméntenos qué criterios son los que le han venido pues a su cabeza. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación al despacho del diputado Richards. Mira, nosotros estamos en este momento jugando el rol responsable que le toca hacer a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha emprendido pasos, yo llamaría salomónicos, correctos. Caja de Seguro Social es un tema altamente sensible, es un tema que toca fibras sociales, y yo creo que realmente llevar esto como un tren, o sea, haberlo llevado como un tren en el cual la participación de alguna manera fuese limitada, fuese cerrada, a la larga podía traer una serie de malestares que no le hacían ningún favor al proyecto. Rescato definitivamente que de parte del Ejecutivo se ha tomado la decisión de poner esto en debate, porque era uno de los reclamos que tal vez yo hacía comentando al gobierno pasado. En el tiempo del presidente Martín Torrijos, año 2005, que se hizo primero la ley 17, luego la ley 23, que suspendió la 17 para finalmente terminar el año con la ley 51, que es la que se quedó. Pero de todo ese trajín nacional que vivimos en aquel momento, yo rescato que también el presidente del momento puso sobre la mesa una propuesta, generó los malestares, luego se fue un diálogo y luego se concluyó con la ley. Anteriormente, en el quinquenio pasado, no tuvimos propuesta, todo se quedó en mesa de diálogo, y eso afectó grandemente que la crisis que nosotros estamos tocando hoy en día tenga un estado crítico de fondos inminente, porque hasta hace un par de años, 3, 4 años, bueno, se venía ya proyectando
que para el 2024-2025 las reservas del sistema iban a estar agotadas y la situación iba a ser crítica para pagar las pensiones. Entonces, en ese sentido, haber abordado de forma rápida este tema, independientemente que el proyecto tenga cosas buenas, cosas que no gustan tanto, cosas que se pueden mejorar, yo creo que es importante que como país nosotros nos hayamos abocado a este debate y que la participación en la asamblea esté siendo amplia, que se tome nota de todas las cosas que están llegando ahí, porque yo he visto todo tipo de participaciones. Hay gente que va a participar desde un enfoque muy técnico, desde un enfoque 100% profesional, y también hay mucha gente que va a expresar su sentir como ciudadano, como panameño, respecto de lo que ha vivido con el Seguro Social a lo largo de su vida y cómo siente que esta reforma lo toca, tal vez no desde una perspectiva tan técnica. Yo no le resto valor a ninguna de las dos formas de abordar el tema, porque tanto ese ciudadano que te habla desde una perspectiva técnica porque tiene una especialidad, tiene un estudio y te hace un aporte, también el ciudadano que te habla desde cómo se siente también te hace un aporte porque es un termómetro de cómo las personas se están sintiendo respecto de lo que sienten que la reforma dice, y ambos son temas importantes porque nosotros no podemos en un tinglado político como es esto es un tinglado político, es un tema que se va a manejar a través de los órganos políticos del país, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, eventualmente pudiera entrar la corte de alguna forma, y nosotros no podemos excluir una cosa de la otra. No, esto es meramente técnico, olvidémonos de la parte social, ni tampoco olvidémonos de la parte social y olvidemos lo técnico. Ambas cosas tienen que convivir, y dentro de eso, en este momento, se está, digo yo, moviendo todos los engranajes para encontrar tal vez un balance que pueda llevar a que este proyecto se apruebe de una forma saludable para el país. Rubén Polanco tiene una pregunta. Sí, para el licenciado Eric Molino, que está ahí esperando su turno al bate. Licenciado. Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la APD. Gracias por la observación. Licenciado Molino, ¿qué análisis usted hace de lo planteado el fin de semana por el equipo de gobierno en cuanto a las paramétricas y el sustento financiero del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social? ¿Son viables o no son viables? ¿Qué análisis nos puede hacer desde el punto de vista que el panameño común lo pueda entender? Gracias, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación y bendiciones a todos los radioescuchas. Sí, al final yo creo que lo que comentan mis compañeros de panel es fundamental. Yo creo que esto debe verse, por supuesto, que desde una matiz social, porque al final lo que nosotros debemos buscar entre las prioridades en la ley es que al final nosotros tengamos que las personas puedan tener una jubilación digna, pero con el objetivo y no desconectar ningún tipo de análisis de la parte del sustento financiero y técnico de esto, porque al final, y esto lo hemos estado hablando desde el sector empleador muchas veces, el problema actual de la Caja del Seguro Social es un problema inclusive mayor al del estado de las finanzas públicas. Actualmente nosotros tenemos que la deuda es un poco más de 52.000 millones de dólares y tenemos varios años haciendo los llamados de alerta que se han estado manejando de manera irresponsable. Pero el valor presente de todos los compromisos que tiene la Caja del Seguro Social es de 75.000 millones de dólares, es decir, que es hasta un problema superior al que nosotros tenemos en las finanzas públicas, por lo que nosotros de manera moral y responsable debemos todos los ciudadanos involucrarnos y no solamente hacer docencia, sino también tratar de aprender sobre este tema, porque lo último que nosotros debemos hacer es traspasarle en los próximos 10 o 15 años nuevamente la responsabilidad a los jóvenes para poder arreglar este problema. Es decir, nosotros deberíamos enfocarnos en sacar una ley que, en la opinión de nosotros, la ley, como dijo el compañero Daniel, es importante que se esté discutiendo. Varios gobiernos anteriores no tomaron la decisión de, digamos, tener una discusión de ley, por lo menos este sí tomó la decisión de que nosotros democráticamente la discutiésemos, pero sí nosotros debemos enfocarnos en que el objetivo debe ser que tengamos una caja del seguro social sostenible. ¿Qué significa que tengamos una caja de seguro social sostenible? Que no volvamos a tener que hacer reformas en 10 o 15 años, que nosotros tengamos que estos sean premisas financieras que al final sean lógicas y tengan sentido. Acá, por ejemplo, se están hablando de, digamos,
4 rubros. Un aumento en la tasa de rendimiento que hace la Caja del Seguro Social. Esa parte me parece importante. Habíamos estado históricamente teniendo rendimientos muy debajo por lo que estaban generando los pares, y eso involucraba un cambio de la ley porque te limitaban qué se podía invertir en la Caja del Seguro Social. La otra parte es la aportación que va a hacer el sector empleador, y una de las cosas que nosotros hemos hablado públicamente es, y un poco como lo estaba diciendo el diputado Camacho, tal vez hay que hacer una distinción entre las empresas grandes y las MIPYMES, que de hecho las MIPYMES son la enorme mayoría de las empresas en este país, y ellos, digamos, tendrían una carga mucho más grande que la que tendría una empresa privada porcentualmente. Entonces tal vez hacer una distinción entre el aumento en cuanto a la cuota del IBM que hacen las pymes versus una empresa más grande, pero al final ese es el sacrificio que estaría haciendo adicionalmente el sector empleador. Y tienes entonces la aportación del Estado y el tema de el aumento en la edad de jubilación. Quisiera centrarme tal vez en el tema de la aportación que hace el gobierno, que recordemos que el dinero el gobierno no genera dinero, el que genera dinero es el contribuyente, y la enorme mayoría del dinero que tiene el Estado, o de las fuentes de ingresos que tiene el Estado, es el pago de nuestros impuestos. Para nosotros una propuesta que sea sostenible debe verse de dos aristas: cómo se puede aumentar el ingreso del Estado y cómo se pueden reducir los gastos del Estado. Si bien es cierto, ministro Chapman, en el clip que ustedes presentaron hace unos minutos, estaba hablando que el aumento en el ingreso iba a venir de dos maneras: en la eliminación o reajuste en algunas exoneraciones fiscales que actualmente existen. Eso lo veo como positivo, ya que hay ciertas exoneraciones fiscales que de hecho son un costo para el Estado en lugar de ser, digamos, promotores de actividad económica y empleo. Así que eso se tiene que revisar. Y también de aumento en la recaudación del ITBMS, porque se va a, digamos, gestionar mejor la evasión. Eso me parece muy importante, pero tiene que venir acompañado de también búsquedas de eficiencias y reducciones en los gastos del Estado. Actualmente nosotros tenemos que en los últimos 5 años la Caja del Seguro Social ha estado promediando un déficit de más de $200 millones por año. Nos encantaría ver, digamos, parte de la propuesta, solicitar que se busque, digamos, una viabilidad financiera por parte de la propia institución, y que también se trate de buscar eficiencias en los gastos, en los que nosotros hagamos lo que hemos estado diciendo: reducciones importantes a las planillas, reducciones importantes a las ineficiencias organizacionales que existen actualmente en el Estado, y que esos aportes, que totalizan $1.2 mil millones, vengan principalmente de ahorros y eficiencia. De esa manera nosotros podríamos tener ciertamente, digamos, una sostenibilidad del sistema. Una pregunta, el licenciado Molino, es en torno al tema, a dos temas específicos: el de los aportes del canal por 3 años o permanentemente, que es la puerta que deja ajustada el ministro Chapman, no la cerró, sino que la dejó ahí más o menos abierta, una posibilidad de que sea permanente. Y dos, esta idea que tiene el diputado Camacho de que se graben estas transacciones entre bancos y las transacciones internacionales. ¿Cuál es su parecer? Adelante. Mira, yo pienso que todas las cosas deben evaluarse. También han estado haciendo referencias a algunas personas de que se tienen que hacer ajustes en cuanto a temas de reforma fiscal un poco más integrales. A mí me parece, y te lo voy a decir a título personal, además de a título de presidente de la Comisión de Asuntos Económicos en APEDE, todas las cosas deben evaluarse con un matiz científico, porque al final esto no es simplemente subir un impuesto, va a aumentar directamente la recaudación, ya que tú tienes el tema que si, por ejemplo, nada más a manera de ejemplo, si tú subes, por ejemplo, el ITBMS, eso va a tener un impacto negativo sobre el poder adquisitivo que tiene el panameño, y entonces no necesariamente vas a aumentar la recaudación, sino que de hecho vas a ver una disminución en el consumo. Lo que definitivamente se tiene que plantear es ver de qué manera se busca una manera en la que se aumente la base de los que están pagando y de los que están cotizando, un poco como estaba diciendo el diputado Camacho. Nosotros tenemos actualmente 765,000 personas informales, esa es la cifra oficial, que ciertamente debe estar desfasada porque es información a agosto del 2023 y han pasado muchas cosas desde entonces. Pero si nosotros logramos tener, como se hace en Chile, que tiene una informalidad del 27%, es decir, 20 puntos porcentuales por debajo de la de Panamá, ese aumento de 150,000 personas
que puedan empezar a cotizar a la Caja del Seguro Social, que puedan, digamos, aportar impuestos sobre la renta y que puedan, digamos, ser parte de la economía formal, debería ser, digamos, la dirección hacia la donde deberíamos estar apuntando sin que eso incida en una pérdida del poder adquisitivo del panameño. Yo te diría que como último punto y amarrándolo un poquito a lo que decía el diputado Camacho, que a mí me parece acertado, es que nosotros tenemos que hacer el proceso de formalización mucho más expedito. Existe actualmente en la ley un artículo que te habla sobre la ruta hacia la modernización. A mí me parece que esto es crítico y fundamental, además de temas de gobernanza, que nosotros podamos automatizar, digitalizar y modernizar la Caja del Seguro Social. Existen más de 300 pasos por los cuales todas las personas que han pasado por esto, ya sea porque se quieren formalizar o porque tienen colaboradores en sus empresas, se han dado cuenta lo engorroso que es el proceso con la Caja del Seguro Social. Así que una de las cosas que nosotros deberíamos estar evaluando antes de estar viendo temas de aumento en los impuestos es precisamente tratar de buscar eficiencias. Eficiencias en el sentido de eliminar algunas exoneraciones que no tienen sentido, ver de qué manera hacemos que las personas se puedan formalizar de una manera más expedita y ciertamente, pero no menos importante, si se va a evaluar algún tipo de reforma, tiene que ser visto bajo la matiz de cuál es el beneficio neto. Es decir, se podría aumentar la recaudación en un aspecto, pero no puede entonces estar lastimando a la economía en otro aspecto y el efecto tiene que ser al final positivo y dirigido a que se mejore la Caja del Seguro Social. Una pregunta. Sí, adelante, Camacho. Adelante, le escuchamos. Honorable. Importante, yo quiero referirme primero a lo que dijo el asistente del BECSEDAE, el asesor pues, económico del señor Lombana. Asesor legal. El señor Lombana, yo no estoy en contra de las consultas. Yo estoy en contra de la metodología que se ha seguido para la consulta, que son dos cosas diferentes. Porque yo no creo que esto se trata de llevar a la Asamblea a escuchar arengas políticas, porque tengo que decírtelo, una buena parte, por no decir la mayoría, salvo excepciones muy particulares, ha ido a hablar de todo menos del proyecto. Y esto no se trata de abrir un diálogo para que la gente se sienta bien, esto se trata de abrir un diálogo, una comunicación para encontrar propuestas que nos ayuden a sacar la mejor ley posible. Sí. Y yo no estoy de acuerdo en la metodología y lo he dicho, se lo dije al Ejecutivo, se lo dije a los colegas diputados, digo esto porque la Asamblea tiene que jugar su rol. ¿Y cuál es el rol de la Asamblea en esta etapa? Sí, escuchar, estudiar, modificar y rechazar. Ese es el rol de la Asamblea. Sacar la mejor ley posible para el país. No es razón de que si eso me va a producir aplauso o no me va a producir aplauso. El tiempo que nosotros hemos invertido, y lo digo con toda franqueza porque yo nunca voy a decir algo en razón de que si a la gente le gusta o no, yo voy a decir las cosas que yo pienso. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo escuchando intervenciones políticas que nada tienen que ver con el proyecto, que nos repiten lo que ya todos sabemos y que nos quitan tiempo para hacer una discusión más a fondo en la comisión, entre los diputados, con los actores sociales beligerantes, porque ahí hay gente que se inscribe en representación de una supuesta sociedad o de un supuesto gremio que en su casa lo conoce. Esto, te repito, hay que decir al pan, pan y al vino, vino. Yo no es que estoy en contra de la consulta, yo estoy en contra de la pérdida de tiempo. Como estoy también en contra de que se haya casi obligado al director del seguro y al ministro de salud a estar 10, 8 horas escuchando, como he dicho, en una buena parte, arenga política. No estoy en contra de la consulta, pero además, y que por suerte al final se le dio la posibilidad de que él mismo tuviera que ser representado por el subdirector en el caso del seguro y en el ministro, viceministro en el caso del ministro. Usted se imagina tener a los dos jerarcas más importantes del sector salud, el director de la Caja del Seguro Social y al ministro de Salud, que tienen que ver una serie de problemas diversos sobre el tema del seguro y el tema de la salud, estar sentado 8 horas escuchando la catarsis
o escuchando la arenga política de determinados sectores. Eso no me parece, quiero ser por eso. Ahora, sí. Lo otro, en cuanto a lo que dijo el compañero de APD, mira, yo no estoy planteando la creación de nuevos impuestos. Yo estoy planteando, por ejemplo, que una actividad comercial que realizan los bancos en razón de sus razones, porque los bancos ¿qué hacen? Prestan plata. Y ahora mismo, ¿cuál es la realidad? Que los bancos, la actividad de prestarse plata entre ellos no está grabada. Y yo creo que es una actividad que hay que grabar y que ese gravamen, sea el monto que sostenga ese gravamen, debe ser destinado a la Caja del Seguro Social. Porque aquí es hora de que el centro bancario panameño, al cual nosotros podemos ponderar por lo positivo, pero también tenemos que ponderar el exceso a veces del mercantilismo que hemos visto, porque aquí cuando te suben los impuestos afuera, los intereses, los intereses vienen y te lo suben aquí también, sí. Pero cuando lo bajan afuera, aquí se quedan arriba. Aquí existe del tema del excesivo gravamen de ciertos productos. Yo no que estoy en contra de eliminar los bancos. Yo lo que estoy diciendo es que acá los aportes que tenemos que hacer como sociedad, como Estado, porque el Estado somos todos, lo tiene que provenir fundamentalmente de quien más tiene. Y es hora que el sector bancario se meta la mano al bolsillo y haga un aporte para mantener la paz social en este país. Porque la reforma de la Caja del Seguro Social, el rescate de la Caja del Seguro Social, es fundamentalmente dirigido a ayudar a mantener la paz social que todos anhelamos y que todos queremos en este país. Ok. Honorable, casualmente la pregunta que iba a hacer, honorable, era por esa línea, se la hago a usted y a el licenciado Daniel Lombana, que están allí en la asamblea, que entienden los procesos y que están viendo cómo se mueve el río, ¿no? Con qué velocidad o lentitud. Yo he visto, disculpa, pero es que yo he visto diputados diciendo que el Ejecutivo debe retirar el proyecto. Eso es absurdo. Les voy a decir por qué. Porque mira, no es la ley de presupuesto que la Asamblea o la aprueba o la rechaza. Ni esto es un contrato ley que la Asamblea o lo aprueba o lo rechaza. Esta es una reforma planteada, una ley orgánica, en donde la Asamblea puede y debe estudiarlo, analizarlo, modificar lo que haya que modificar y rechazar lo que haya que rechazar. Tiene un su rol. Aquí no podemos escurrir el bulto porque estamos pensando en las consecuencias políticas de algunas cosas que podemos tomar. Hay que tomar la decisión en razón de lo mejor para el país. Y para ello, reitero, mira, tú me conoces, Soto, Polanco, y la ciudadanía. Yo soy una persona que yo no tengo que probar mi compromiso por la democracia. Yo he luchado toda mi vida por democracia, aún a costa de mi vida y la de mi familia. Pero yo no creo en la democratitis. Es decir, el exceso de democracia, porque todo en exceso es malo. Eso es que yo tengo que permitirle a la gente a que vaya a la asamblea, a desahogarse, a decirme la que ya todos sabemos. Es un exceso de democracia que no tiene razón de ser porque limita el tiempo que nosotros podemos hacer para debatir y alcanzar con los verdaderos actores sociales, con las verdaderas fuerzas sociales, una mejor ley que le contribuya a garantizar el rescate de la Caja del Seguro Social y la paz social que todos anhelamos. Entonces, por eso yo he sido crítico en cuanto a la metodología, he sido crítico incluso en eso de ir al interior, porque si vamos para el interior vamos a hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora. Y estamos perdiendo tiempo valioso. Yo no quiero que después me vengan a mí que ya concluye la consulta esta el 15 de diciembre y que el 15 de diciembre entonces yo tenga que entrar en una discusión acelerada de un proyecto de ley que ya todos sabemos cuál es el problema, qué lo genera, lo que hay que encontrar la solución entre todos. Usted está preocupado por el tiempo. Yo y muchos más también, no son más de 25 días a lo máximo. Si no se declara sesión permanente y habilitan sábado y domingo, no va a poder dar, los números no dan para terminar antes del 31 de diciembre. Y la pregunta también va dirigida a Daniel Lombana. Sí, mis estimados periodistas aquí, yo creo que es importante que de alguna forma la eficiencia en el tiempo, o sea, se logre terminar de administrar. Yo creo que sí es importante escucharlos a todos, pero también hay un punto de preocupación
porque de esto caer en sesiones ordinarias se mezclaría con toda una pluralidad de cosas que van a estar viendo los diputados, porque en sesiones ordinarias ya se atienden, todas las comisiones están funcionando y se atienden todos los temas que la Asamblea tiene pendientes en cuanto a los proyectos de ley. Entonces el trabajo que tiene la Comisión de Salud yo creo que, bueno, es titánico, y yo realmente espero que esto, o sea, ese trabajo que están haciendo, o sea, realmente no se quede, como quien dice, en el aire, porque una de las cosas que a mí me hace falta tal vez es más profundidad en el tema de la exposición de motivos de la ley. Yo creo que se queda corta para justificar la cantidad de reformas que trae este proyecto de ley 163, y yo realmente espero que la comisión de trabajo pueda de alguna forma nutrir o subsanar esa falencia en un informe de primer debate, o sea, que realmente desglose todo lo que está sucediendo en estas consultas y brinde fundamento a todas las decisiones que vaya a tomar la comisión, porque bien es cierto que los diputados tienen la facultad de reformar y modificar el proyecto según lo que ellos vayan concluyendo en el camino, que realmente es lo más conveniente, producto de las consultas que se han hecho. Me preocupa una cosa, también estaba escuchando algunos criterios, si mal no recuerdo, creo que fue el ministro o el director, que expresaron como que cosas que pueden tener con reformas en temas de recaudación o otros temas, dejarlos para otro momento, para otro debate o para otra reforma. Yo realmente creo que hay que ser práctico. O sea, si estamos entendiendo que en este momento algo de eso en el debate sale, que es una pieza fundamental para que la ley del Seguro Social pueda funcionar mejor, o sea, yo realmente creo que nosotros debemos abarcarlo en esta discusión. Una ley de reforma puede perfectamente reformar al final otras leyes que sean complementarias a la ley macro que nosotros estamos estudiando en este momento, porque este tema es tan difícil y tan sensible de tratar que yo creo que una vez lo hayamos agotado, volver a abrir ese tamal, bueno, creo que va a ser, tal vez puede ser contraproducente. Te quiero agregar algo, mira. Sí. Pero yo estoy de acuerdo en escuchar a quien tiene algo que decir sobre lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es un proyecto de reforma a la ley de acá, no otra cosa. Dos, hay gente que va a eso, a que lo escuchen, y hay otra gente que no está escuchando lo que plantean. Algunos han planteado cosas muy interesantes dentro y fuera de ese diálogo. Yo, por ejemplo, mira, yo puedo estar de acuerdo con la posición de la PEDE de la gradualidad del 3% de aporte que se le está cargando al sector empresarial, particularmente para micro y pequeña empresa. Porque yo he escuchado, no es que estoy oyendo para responder, no es que estoy oyendo para hablar, yo estoy escuchando para entender, porque eso es lo primero que hay que hacer para entender una propuesta. Hay que escucharla, razonarla, y los planteamientos que ha hecho, por ejemplo, la PEDE sobre la conveniencia de un escalonamiento en este 3%, particularmente en lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, debido al peso que ella tiene precisamente en la economía panameña, yo creo que es algo que hay que valorar y ponderar y analizar, e incluso estoy de acuerdo con eso. Como estoy también de acuerdo, fíjate, yo puedo estar en desacuerdo con los sectores de llamados de izquierda aquí, con muchas cosas, Suntra, Fenadet, pero yo escuché a la licenciada Maribel Gordón plantear algo que me parece razonable. Todos estamos de acuerdo que hay que buscar la forma de incrementar los rendimientos de los dineros que tenga la Caja del Seguro Social para beneficiar precisamente la economía de la Caja del Seguro Social. Pero ella planteó algo que me parece digno de estudiar y razonar. Le dice, ¿qué es? ¿Por qué voy a depositar eso en administradores privados de fondos con el nivel de riesgo alto o poco que pueda tener cada uno de esos, cuando esos mismos fondos pueden ser utilizados también para financiar con los debidos retornos algunos de los proyectos más importantes que tiene el país en este momento, como por ejemplo el famoso tren de Chiriquí a Panamá, o uno de los proyectos que hace el canal.
porque para el hacer el tren va a haber que buscar financiamiento, para hacer algunos proyectos canales hay que buscar. Entonces, lo que plantea la licenciada Maribel Gordó, de utilizar parte de los fondos estos para invertir, porque esa inversión, en vez de meterlo en un fondo cuyos recursos generalmente acaban en otro país, aquí queda el dinero ese y ayudaría a reactivar la economía y al financiamiento de estos proyectos que arranquen rápido, porque el país lo que quiere es que esos y otros proyectos arranquen rápido para dinamizar la economía. Si dinamizamos la economía y se generan los empleos que hay que generar, por eso sí, empleos bien pagados, vamos a estar atacando uno de los principales problemas, o si no es el principal problema que ya dije, tiene la Caja del Seguro Social, es la disminución de sus recursos que le entran, son de la disminución de los cotizantes producto del aumento muy importante en el tema del desempleo y el crecimiento de esa información engañosa que tanto le he explicado ya. Gracias al diputado Luis Eduardo Camacho, también al señor Daniel Lombana, asesor legal del diputado Betzeray Richard, y a Eric Molino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, por su tiempo. Aquí es tan escaso esto del tiempo, no hemos podido tal vez profundizar lo suficiente en todo esto, pero ustedes nos han ayudado a estar más claros de cuál podrían ser las soluciones y cuál es el camino. Vamos a continuar conversando con ustedes para darle más posibilidades a este tema. Debo anunciar que esta tarde en la Universidad Santa María la Antigua, de 5 de la tarde a 7 de la noche, va a haber un foro sobre este tema. Son 2 horas de foro. En él van a participar Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social. Va a estar Juan Arias, de la Cámara de Comercio. Va a estar Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Ricardo Lombana, un líder político panameño. Y Eduardo Flores, el rector de la Universidad de Panamá, además de Ileana Core, que es del Movimiento Universitario de la UJMA. Ese foro va a estar caliente. Radio Hogar lo va a transmitir en diferido, de 7 de la noche a 9 de la noche, para que podamos tener tranquilidad. Podemos también poder verlo por FETV a la hora de la transmisión. También va a estar Radio Panamá comunicando. Leonardo Greenspan, hemos estado preparando esto con él para que Radio Panamá lo haga de 5 a 7, Radio Hogar lo hará de 7 a 9 y tendríamos entonces más tiempo para poder masticar esto como se debe. Estamos haciendo las gestiones también para tener a nuestros invitados en programas más adelante con mayor profundidad cada uno. Gracias a todos por su sintonía. Ya está listo el padre José Felipe Alvarado de Ríos de Aguaviva aquí en Radio Hogar en este programa que sigue inmediatamente después de Zona 8. Eduardo Soto, Rubén Polanco y Pastora Portugal le dan las gracias otra vez por su amable sintonía. Nos escuchamos y vemos mañana. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.